Habíamos quedado, ¿sí? Habíamos quedado en que la covarianza tenía el inconveniente de que las unidades medidas afectaban, sí, podía cambiar los valores por cambiar meramente las unidades de medida, entonces dejaban de ser significativos. El signo seguía teniendo significado, pero no el valor en sí mismo, ¿sí? Entonces usamos el coeficiente de correlación, que es el cociente entre la covarianza, o sea, esta medida de acá, dividido el producto de las desviaciones estándar de X y de Y, ¿sí? Ahora bien, ahora ya no depende más de las unidades medidas, ¿sí? Y lo más importante esto que va a estar es que esto va a estar acotado entre ¿qué valores? -1 y 1. Perfecto. Entonces, ¿el signo quién se lo da? La covarianza. La covarianza, porque las desviaciones estándar son positivas siempre, ¿sí? Entonces el signo está dado por la covarianza, tomo información de acá. Pero al dividir por las desviaciones estándar, se me van las unidades medidas y aparte queda acotada entre -1 y 1. Y eso es muy importante porque acá sí debe poder decir, ¿sí?, que a medida que ese coeficiente se encuentre más cerca de un determinado valor, la relación más intensa. En este caso, 1. ¿Sí? A medida que ese coeficiente de correlación se encuentre más cerca de 1 en valor absoluto, ¿sí?, significa que es más intensa la relación. Si es cerca de 1 positivo, es directa y fuerte, y si es cerca de 1 pero negativo, ¿sí?, menos 0,90, ¿sí?, es inversa, pero también intensa, ¿sí?, esa relación. ¿Ven? Y cuando esté más cerca de 0, no hay correlación, que es el caso también cuando la covarianza es igual a 0, no hay correlación. Nunca voy a tener una correlación exactamente igual a 0, ¿sí?, pero si está muy próxima voy a poder decir eso, que prácticamente no existe correlación. ¿Sí? Lo interpreto de manera relativa en ese sentido. ¿Sí? Ahora, bien, ¿puedo calcular ambas medidas con la información que tengo acá? Sí. ¿Sí, no? Tengo esto, tengo el 107, fíjense, tengo esto de acá, con esta medida, con estos datos de acá directamente, ¿lo podría calcular a la covarianza primero? Sí, porque tenés la media de cada una de las variables y la media del producto de las variables. Bien, que la media del producto de las variables es, acá, 107. 107, y eventualmente yo podría tener solamente la suma de los x por y. Pero como conozco n, ¿sí?, yo les podría dar, en vez de darle el promedio ya de x por y, le podría dar la suma de las x por y. Y ustedes previamente deberían hacer ¿qué cosa? Dividir por cuánto. Bueno, acá está re spoileado, por 18. 18. ¿Sí? Bien, entonces con esta información lo podría hacer. Yo lo voy a hacer acá para que lo tengamos completo en la hoja de cálculo, ¿sí? Pero en esta otra columna voy a agregar la media. Se voy a agregar acá primero x por y, o sea, cada x multiplicada por cada y. ¿Sí? No lo voy a copiar así porque voy a copiar solamente la fórmula. Bien, entonces tengo cada x por cada y, ¿sí? Y después lo que debo hacer es sumar, ¿sí?, esos valores ahí. Y eso es 1943. Fíjense que no coincide con el valor que tenía, ¿no? Está acá, ¿no? Ah, no, no está acá. No lo puse. Esto es 107,94. ¿Por qué no coincide? Porque no está dividido por n. Bien, pero yo le podría haber dado eventualmente este valor, la suma de las x por y. ¿Sí? Entonces, ustedes presten atención a qué información disponen. ¿Sí? Entonces, voy a calcular acá abajo la media de x por y. ¿Sí? Y la media de x por y es igual a 1943. Voy a poner los valores. 1943 dividido. No, voy a poner acá. Voy a poner esto acá. Dividido 18, ¿verdad? Y eso era el valor 107 que me daba acá, con 94. ¿Bien? Bueno, acá lo vamos a redondear, entonces esto va a poder cambiar después los valores en el cálculo de ustedes cuando trabajen, porque si lo hacen con la calculadora, ¿sí?, con la cantidad de decimales y demás, puede haber algunas cuestiones de redondeos, pero de nuevo, vamos a contemplar esas cosas en el parcial. ¿Sí? Ahora, la covarianza entre x y y, entonces, ¿a qué va a ser igual? Ya podemos calcular, ¿no?, con toda la info que tenemos.
107,94 por Voy a poner acá primero esto, así nos acordamos. Aquí era igual. Media de X por Y. ¿Sí? o menos Bien. ¿Qué cosa? media de X por media de Y. Perfecto. Por media de Y. ¿Sí? Vamos a ver acá el asterisco para que se entiende que es una suma. Y esto, bien, igual a tanto. ¿Sí? Entonces, ¿tengo toda la info? Sí. Tengo 107,94 menos la media de X por la media de Y, que es 7,22. La covarianza es 1,62. ¿Cómo es la relación entre las variables entonces? Directa. Bien, directa, ¿sí? Positiva. O sea que se condice con el diagrama de dispersión. Sí. ¿Sí? Bien, sí. Ahora, lo que no podemos saber es la intensidad. Pero aparte, ¿qué tipo de relación me está midiendo la covarianza? Directa, sí, o sea, es positiva. ¿Pero qué tipo de Lineal. relación? ¿Cómo? No sé si son Lineal. independientes o... Lineal, ¿sí? Eso es importante porque si yo tengo una covarianza igual a 0, ustedes no deben responder no existe relación entre las variables. ¿Qué debería responder? Que no existe relación lineal, pero sí pueden existir otras relaciones. Claro. Entonces, ¿qué debería usar para complementar este análisis? Un diagrama de dispersión, por ejemplo, porque el diagrama de dispersión puedo ver que, quizás hay una relación cuadrática, ¿sí? Porque cuando una crece, la otra crece hasta un punto y después cuando una crece comienza a decrecer. Puede pasar eso, ¿sí? Pero con la covarianza solo no lo podría ver. Me va a dar una covarianza de 0 y voy a interpretar falsamente que no existe correlación. Por eso debo decir, ¿sí? Que no existe una relación lineal. Si yo aparte tengo el diagrama de dispersión para complementar, y ahí sí puedo, ¿sí? Decir que no existe ningún tipo de relación, porque si veo una nube de puntos, ¿sí? Sin ninguna forma, ¿sí? Amorfa, ahí sí puedo decir, bueno, no hay relación entre las variables, ¿bien? Pero con el indicador solo no, porque este indicador solamente, de nuevo, me permite ver relaciones lineales entre las variables, ¿sí? Profe, Sí. o sea que si me da igual a 0, no hay relación lineal, pero si las variables en sí son independientes, no hay ninguna relación y me va a dar 0. Claro, cuando digo que son independientes es porque estoy hablando siempre de... Sí, o sea, que no haya relación, o sea, que te dé igual a 0, ¿sí? Implica que no hay una relación lineal, que la covarianza y el coeficiente de correlación eventualmente sean igual a 0, implica que no hay correlación entre las variables, ¿sí? Pero esa relación siempre es lineal, ¿sí? Y la dependencia que estoy viendo es lineal, ¿sí? O sea, voy a decir independencia, pero independencia en el sentido de lineal siempre. No sé si te respondí. Sí, sí. Y Bien. profe, una pregunta, ¿para qué nos serviría la propiedad de la covarianza? ¿Qué propiedad? Donde te dice que haces la variancia de X más la de Y, más o menos 2 por la covariancia de X de Y. Pero eso no es es una propiedad de la varianza en realidad, ¿no? Claro, pero o sea, ¿para qué nos sirve? Para una forma de cálculo, ¿sí? Si vos tenés la varianza de X, te referís, ¿no? La varianza de X más Y, ¿sí? O más menos, ¿no? Sí, Si yo quiero ver la varianza de dos variables, la suma de dos variables, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la variable ingreso hombres y la variable ingreso de mujeres, ¿sí? X es ingreso de hombres y Y es ingreso de mujeres. ¿Es ¿Bien? necesario cuando las varianzas son independientes, cuando las variables son independientes? Depende. Porque esto, ¿a qué era igual? A ver, ¿quién me dice? A la A la varianza Sí, leer el de libro, X, ¿no? O sea, si están leyendo el libro no me hagan trampa. a la A la varianza de varianza de X Y. más la varianza de Y. Ups, no me sale el más. ¿Termina ahí? No, era No, algo más por dos. menos 2. No, más, ¿no sería 2? Ahí les digo. Porque Y es depende de lo que quieras hacer o no. Si quieres sumar o si quieres restar. ¿estamos todos de acuerdo? No, es una pregunta igual, no fue una Ah. afirmación. ¿Quién quiere responder? ¿No será que Depende de la depende de igualdad. que si es directa o inversa?
O sea, que cuando la covarianza, ¿Y alineación lineal o no? claro, cuando la covarianza es nula, la relación no es lineal, puede existir relación de otro tipo, por lo tanto la varianza de X más Y es igual a la varianza de X más la varianza de Y. En cambio, si existe una relación lineal, sí tenemos en cuenta ese término. Perfecto. ¿Sí? En realidad, como explica recién, depende de este término, el término que está sumando o restando, depende de qué, de si existe una relación positiva o negativa entre las variables. ¿Sí? Entonces, si hay una relación posible, la varianza de la suma, acá de nuevo, vuelvo al ejemplo que les quería hacer. Yo tengo el ingreso de mujeres y el ingreso de varones y conozco la varianza de la variable X, el ingreso de varones, y conozco la varianza de la variable Y, que es el ingreso de mujeres. Ahora quiero obtener la varianza de X más Y, pero sin hacer cuentas con esos datos. Como yo ya tengo los datos de las varianzas y de la covarianza, puedo agarrar sin recalcular el ingreso total, que sería X más Y, sería el ingreso total de hombres y mujeres. ¿Sí? Sin considerar eso, quisiera conocer la variabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico esta fórmula, ¿sí? Y puedo obtenerlo de manera más directa. ¿Sí? Es por eso, la utilidad. Ahora bien, fíjense que tengo si las variables no están correlacionadas, ¿qué va a pasar? O sea, si son independientes las variables, no hay correlación entre ellas, si hay una correlación lineal entre ellas, ¿qué va a pasar? La covarianza se anula. La covarianza, el tercer término se anula y me queda que la varianza de la suma de variables cuando son independientes es igual a la suma de las varianzas. Y Que es la presten propiedad que atención. teníamos en la parte de varianzas. Claro, y tengan en cuenta acá. Fíjense acá. Si la covarianza es 0 y estoy buscando la varianza de la diferencia de variables, ¿cómo están las varianzas? Las varianzas ahí. Se suman. Se sumando también, ¿sí? O sea que tengamos cuidado ahí. ¿Sí? Si yo tengo variables independientes, ya sea que haga la suma de variables o la diferencia de variables, siempre va a ser igual. ¿Sí? La varianza de esa suma de variables, diferencia de variables, la suma de las varianzas de cada una de ellas. ¿Sí? O sea, que acá yo tenga varianza de X menos varianza de Y. ¿Sí? No significa que esto, por ejemplo, si son independientes, si son independientes, no significa que esto sea varianza de X menos varianza de Y. Menos. Esto de acá está mal. ¿Sí? Porque puedo llevar la confusión. Ah, estoy restando las variables, entonces la diferencia es la varianza. No. ¿Sí? Eso lo ¿Por había qué? Porque preguntado por el grupo de Telegram. el signo menos, ¿sí? ¿Dónde está involucrado este signo menos? El tercer Acá. término. En el tercer término, ¿sí? ¿Estamos? ¿Te respondimos en el grupo de Telegram? No. Capaz que lo pregunté y al toque me di cuenta, entonces dije que ya estaba. O lo borré directamente, no sé, no me acuerdo. Ah, bien, perfecto. Bien, pero está claro, entonces esto está mal, entonces siempre, si son independientes, ya sea suma o diferencia, siempre es la suma de las varianzas, pero son independientes porque la covarianza es 0, ¿no? Pero si no fueran independientes, la fórmula general es esta, ¿sí? Para suma o para diferencias. ¿Sí? Esto está mal, entonces lo borramos, ¿no? Pero, profe, ¿cuándo hago, digamos, la suma o la diferencia? Porque, ¿acá? O sea, ¿cuándo hago? Claro, o sea, ¿cuándo hago la de arriba o la de abajo? Ah, no, pero eso es lo que te quiero pedir. Si yo te pido, ¿cuál es la varianza de X más Y? Responde con esto. Si te digo, ¿cuál es la varianza de X menos Y? O sea, te tengo que decir. Si yo quiero que busques la varianza del X más Y o de X menos Y, o de Y menos X. ¿Sí? O lo que Bien. sea. ¿Sí? Pero eso forma parte del problema, digamos. ¿Sí? Bien. Estamos, ¿no? Bueno, creo que nos fuimos un poquito, pero bueno, valió la pena. Bien. Esto es propiedades, ¿no es cierto? ¿Se los dejo acá o por las dudas? ¿Sí? Sí, profe. No se los borro. Bien, ahora, la covarianza entonces es relación lineal, positiva, pero no me dice el nivel de intensidad, entonces debo calcular el coeficiente de correlación, que es igual a qué cosa. A la covarianza covarianza por el producto de las desviaciones. Perfecto. Desviación estándar de X
Ups, ¿por qué me sale así? Ahí está. Desviación estándar de X. Por desviación estándar, ¿sí? De Y, ¿cierto? ¿Tengo esa info? Sí. ¿Dónde está? Esto dividido. Cuidado acá, ¿no? Abro un paréntesis, ¿sí? Porque el denominador está incluido, ¿sí? El producto completo, ¿sí? Desviación estándar de X, 0,99. Esto también, cuidado en la calculadora, ¿no? ¿Sí? Por el producto, por la desviación estándar de Y, ¿sí? Bien. Y ahora sí. Tiene más sentido ese número, ¿no? Sí, es bastante intenso. Bien, 0,70 es bastante intensa. Siempre decir, o sea, que hay esto ya vamos a ver en estadística 2, que hay alguna medida de significatividad para decir, che, a partir de qué valor puedo decir, sí, que existe una correlación, ¿sí? O no, ¿sí? Pero también depende mucho del problema. Cuando estamos analizando variables de índole económicas, sociales, hay muchos factores que intervienen en las variables de índole económica y sociales, entonces es difícil que dos variables estén correlacionadas perfectamente entre sí. Si están correlacionadas perfectamente entre sí, ¿qué pasa? Y en general es porque estoy considerando la misma variable medida de otra manera, ¿sí bien? Entonces, es por eso, digamos, ¿eh? Pero en otros problemas de otras disciplinas, física, química, digamos, se observan más relaciones mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, si yo veo una correlación de 0,70 en dos variables de índole económica, es intensa. Quizás si la veo en química o en física, ¿sí? Donde los fenómenos, ¿sí? Son de otra índole y son más directos los impactos, y capaz que me dicen, no, esto no es tan alto, ¿sí? Depende del área en la que esté trabajando, en el tema específico que esté trabajando, ¿sí? Pero nosotros vamos a decir, sí, que existe una relación intensa entre las variables utilidad y precio, ¿sí? ¿Bien? ¿Qué tipo de relación? ¿Está completa mi afirmación o le falta algo? Directa. ¿Directa? Listo. ¿Le falta algo más? Y lineal. Bien, lineal, siempre lineal, ¿sí? Bien, acuérdense que no estoy viendo solamente ese tipo de correlación. Quizás si hubiera hecho, no sé, analizado y tiene una forma de parábola, hubiera ajustado en vez de una recta una especie de parábola, ¿sí? Dado el gráfico de dispersión, ¿sí? Que no sea totalmente, no, esto no es, spoilé esto, sino que tenga otra forma, quizás, ¿sí? Se hubiera ajustado mejor, no lo sé. O sea, acá quizás no, pero puede ser que haya un mejor ajuste con otro tipo de relación que no sea lineal, ¿sí? Algo más exponencial quizás, ¿ya? Pero de nuevo, estos indicadores solamente me piden relación lineal. Sí. Y por ejemplo, si el coeficiente ese de correlación lineal da 0,5, Sí. y la relación es directa, pero ¿para dónde tiras para decir que es muy fuerte o no Sí, tanto? por eso a eso iba, que va a depender del problema concreto, ¿sí? Ahora a fines evaluativos, si bien vamos a poner algo de eso, va a estar marcada la correlación, ¿sí? O sea, para un lado o para el otro, o sea, que sea relativamente baja, siempre vamos a hablar en términos relativos, pero es verdad que el 0,5, como que ahí puede entrar a duda, vamos a evitar eso, pero vamos a evitarlo no porque no querramos dar una pauta, sino porque va a depender del problema, ¿sí? Por eso decía, capaz que en problemas económicos, sociales, 0,50 sea alto, y seguramente en otras disciplinas, física, química, va a ser bajo, ¿sí? Te respondí, pero no te respondí, ¿no es cierto? Sí, no, sí, está bien. Bien. Sí, sí nos interesa que sepan esto que estamos viendo relaciones lineales y demás, ¿eh? Más allá del valor que nos termina dando. Obviamente nos interesa, sí, que si obtenemos algo cerca de unos, confirmen que están viendo la intensidad, ¿sí? Pero bueno, después sí estamos en esas zonas grises que decimos, ¿sí? Si es intenso o no. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. una pregunta. El ejercicio 17 es re cortito, pero lo podemos hacer porque no sé cómo analizar el cuadro, digamos, de información. ¿Es sobre esto? Sí. Dale. Actividad 17. Ah, está.
Ya, vamos a ver algo de esto ahora. Ya. O sea, no sé qué pregunta, pero vamos a ver esto. No sabía cómo leer el cuadro, digamos, así que. Dale. No, que justo lo que viene es eso. Bien. Bien, cierro esto primero, ¿sí? Acá yo hice los cálculos en la planilla de cálculo para que tengamos completo, ¿sí? Esto, pero fíjense que en realidad nosotros teníamos estos valores agregados, ¿sí? Entonces yo con estos datos puedo sacar la media de X, la media de Y. La varianza acá la sacaría directamente dividiendo por 18 esto, 17,61, pero la varianza para Y no puedo usar esa fórmula, sino que uso la fórmula de cálculo, que es dividir a estos 1038 dividido n, 18 menos la media de Y que calculé antes, 630 dividido 18. ¿Se entiende? O sea que dependiendo del tipo de información, ¿sí? Uso una u otra fórmula para el caso de la varianza. ¿Sí? Y la covarianza, fíjense que tengo el sumatorio de las X por Y dividido n, pero eventualmente podría tener solamente la sumatoria de X por Y. ¿Sí? Y a esto es a lo que iba, es que una de las cosas que podemos tomar en el parcial, por ejemplo, ¿sí? Tengan esto así presentado, pero con valores, ¿sí? Y ustedes tienen algunos resultados de una tabla como esta, finales, ¿sí? Y acá vamos a reemplazar por distintos valores, ¿sí? Y vamos a tener distintas alternativas. La covarianza con una serie de valores, la covarianza con otra serie de valores, y ustedes van a tener que determinar a cuál corresponde, por ejemplo. ¿Sí? O cuál sería la correcta. ¿Bien? O sea que puede haber construcciones intermedias también. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con esto? ¿No? No, profe. Bien. No, profe. Y ahora vamos con este otro ejemplo, que no me acuerdo quién consultaba, ¿sí? Que tenía una salida de Infostat. ¿Sí? Dice, describe el comportamiento conjunto de las variables presentadas, ¿sí? Que son peso y estatura, ¿sí? Y las medidas analíticas descriptivas que tenemos acá. Si veo el gráfico de dispersión, ¿qué me dice? ¿Qué me sugiere? Que tienen una relación positiva. Perfecto, existe una relación positiva entre las variables, ¿no es cierto? Bien, bien. Y ahora a la derecha, ¿qué tenemos? Una salida, que esto es lo mismo que calculamos recién, pero una salida de software, ¿sí? Ahora, esto que dice vector de medias, voy a poner presentar para que sea un poquito más amplia. Esto es un vector de medias, que es un vector de medias, esto de acá. Esto de acá, perdón, que dice vector medio total, en realidad es la media de cada una de las variables, ¿sí? Le llama vector porque, ¿sí? Lo puedo agrupar a eso en un vector, ¿sí? Que incluye la media de dos variables en este caso, ¿sí? Entonces tengo la media de estatura y la media de peso, ¿sí? Entonces la media de estatura es 170,65 y la media del peso es 61,75 kilogramos, entiendo uno, y el otro centímetros de estatura, ¿sí? Ahora, nosotros hicimos los cálculos de varianza y covarianza recién, ¿sí? De las varianzas y las desviaciones estándar y toda la bola. Los software muchas veces me suele presentar esto que es una matriz de covarianza, ¿sí? Una matriz de covarianza que es, fíjense que tengo en la fila las variables y en la columna la variable, ¿sí? Ahora bien, lo que tengo en la diagonal principal, fíjense que si lo veo como si fuera una especie de batalla naval, este 80,74 cruza estatura con estatura, ¿sí? La varianza de esa variable. Bien, es la varianza de esa variable. Y esta de acá, 144,54 es La La varianza varianza de de la peso. otra. bien. ¿Y esto de acá qué cree que es? El 84,35. La La covarianza. covarianza. La covarianza, porque estoy relacionando peso con estatura. ¿Sí? O sea que en una matriz de covarianza tengo eso. En la diagonal principal, varianza, y en la diagonal secundaria, la covarianza. ¿Esto creen que va a ser siempre así que este valor de acá va a ser igual que este valor de abajo? Sí. ¿Esto de acá? ¿Y esto O de sea, acá? sí, la diagonal secundaria, sí. Sí. ¿Por qué? Una que me está midiendo. Una mide la covarianza o sea, del peso respecto a la altura y la otra también. O sea, La otra lo de la mismo. altura respecto al peso. O sea, una es la covarianza de X con Y y la otra la De covarianza de Y Y con con X. X.
Pero en realidad eso es un intercambio de los factores en la fórmula de la covarianza. Entonces, ¿qué pasa? Si se alteran los Es lo factores, mismo. El no se altera el producto. cambia. ¿Sí? Entonces, es lógico, sí, que esta matriz tenga esta pinta. ¿Cómo se llama esta matriz cuando tiene esta pinta? ¿Simétrica era? Simétrica, ¿bien? Bien, la diagonal principal, y tengo que, ¿sí? La parte triangular superior e inferior, ¿sí? Son Claro, simétricas. los elementos equidistantes de la diagonal principal son iguales. Bien. ¿Estamos? Ahora, esto matriz de varianza y covarianza, si quiero sacar la desviación estándar de cada una, ¿puedo con esta información? De cada una. Ujú. Sí, con la anterior, con el vector medio total también te sirve y con esas dos cosas le sacas Claro, 80 y 74, le saco la raíz cuadrada y ¿qué me da? la desviación estándar. De estatura, ¿sí? Y la raíz de 144 me da la desviación estándar de peso, ¿sí? Y ahora, lo que sigue de acá es la matriz de correlación, ¿sí? Y la matriz de correlación, ¿qué me va a dar? La correlación. El coeficiente de correlación, ¿sí? La diagonal principal tengo 1. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque está la misma variable. Bien, o sea, estoy viendo la correlación de una variable consigo misma. Si yo lo veo graficado en diagrama de dispersión, es estatura con estatura o peso con peso, ¿y qué va a pasar? Van a estar todos los puntitos en una línea de 45 grados, ¿o no? Y es obvio que esa correlación es 1, pero, o sea, estoy analizando la misma variable contra la misma variable, no tiene ningún sentido, ¿sí? Lo que me interesa es la diagonal secundaria, porque la diagonal secundaria, ahí está la correlación, el coeficiente de correlación entre ambas variables. 0,78 sería la correlación entre X y peso y estatura, ¿sí? ¿Podría obtener esto a partir solamente de esto? O sea, si no tengo la matriz de correlación. Sí, haciendo la covariación y la desviación estándar de cada una de las variables. Perfecto. Entonces, yo tengo esto, ¿sí? Bueno, voy a sacar el diagrama de dispersión este que es molesto. ¿Puedo? No, no puedo. Bueno, no importa. Hago acá. El R, o sea, para el R, ¿qué necesito? ¿La covarianza la tengo? Sí. Bueno, voy a poner covarianza. Voy a copiar de acá. Así no tengo que escribir tanto. Covarianza, disculpen. Coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me faltaría acá? O sea, tengo la covarianza, ¿no es cierto? ¿Cuál es la covarianza? 80, Y 4. 84,35. ¿Sí? Ahora bien, me faltan las desviaciones estándar. ¿Las tengo? No, tenés pero que las puedo sacarlas. calcular. Perfecto. Desviación estándar de X es igual a... ¿Qué cosa? Es cuadrada de 80,74. De 80,74, perfecto. Bien. Ups, está bien, ¿no? Sí. Y me faltaría la desviación estándar de C. Uy. O sea, X vamos a llamarla peso y a Y estatura, ¿no? No sería al Es revés. igual a raíz de ¿cuánto? De 144,54. O sea, Y estaría siendo el peso. ¿Raíz de cuánto? De 144,54. ¿Están ahí todavía? Me parece, profe, que no nos escucha. Ah, perdí el audio. A ver. Ah, ahí está, perdón. Perdí el audio. Ahora sí. No sé, la hallaste. Bien, raíz de 144,54. Bien. Entonces, el coeficiente de correlación va a ser igual. Ups. Puede que te dé una diferencia porque en la desviación de Y pusiste con 74 y era 5,4. Puede. Con 54. Ahí está. Bien. Entonces acá hago desviación, coeficiente, covarianza, que es igual a 84,35. dividido. Ups. Bueno. Abro El paréntesis acá.
cuidado, ¿sí? Esto por esta, ¿no? Y eso me da 0,78, ¿sí? Que es lo que teníamos ahí. Ahora, o sea que con esta información no hace falta que esté la matriz de correlación, podría calcular esto directamente, ¿sí? Ahora, yo podría preguntar también, supongamos que está a esto le falta un dato. Me falta la covarianza de X. O la covarianza de estatura, vendría a ser, ¿no es cierto? Perdón, la varianza de peso, ¿sí? La varianza de X. Supongamos que la desconozco. Tengo esa tabla, pero está incompleta. ¿Me siguen? O sea, la matriz de covarianzas. Ajá. Tendría la Ok. matriz de covarianza, pero me faltaría el de, ¿qué dije? Estatura es el que, ¿no? Me Por faltaría... después lo puedo hacer. Bien. ¿Por qué? Porque yo conozco esto, conozco la correlación. Sí, yo conocería, o sea, tengo que tener algo, ¿no? Conozco la correlación y conozco qué cosa. La desviación estándar. ¿De qué? O sea, no conozco la varianza de estatura. ¿Sí? Desconozco varianza de estatura y la quiero calcular. O sea, primero deberías calcular, o calcular no, pero viendo, O sea, yo ya tengo el coeficiente de correlación, 0,78. Conozco esto. claro, entonces despejas la desviación estándar y a eso lo elevas al cuadrado, digamos. Perfecto. Entonces tengo esto. O sea, ahora, la desviación estándar. O sea, a partir de esto, ¿puedo obtener la varianza directamente? A partir de covarianza dividido desviación estándar, ¿sí? De X por No. desviación estándar de Y, No, ¿podría? directamente no. Bien. Lo que voy a obtener a partir de esa fórmula, ¿qué es? La desviación estándar de Bien. X. Pero tengo que pasar por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, acá yo podría ver la desviación estándar de X es igual a ¿qué cosa va a ser igual? A ver, cuando haga el despeje. La covarianza sobre la desviación estándar de Y. Dividido, entonces, la desviación estándar, De ¿sí? Y, A ver, pero también la R, el coeficiente de correlación. por el coeficiente de correlación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Siguieron todos? O sea, de esta fórmula, covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar, yo conozco la covarianza, conozco la desviación estándar de Y, o sea, conozco la varianza, pero la calculo, raíz cuadrada porque estaba en la matriz de covarianza. Lo que desconozco es la desviación estándar de X. Despejé la desviación estándar de X y ¿qué me quedó? Que la desviación estándar de X es igual a la covarianza entre X y Y dividido el producto de las desviaciones estándar por el coeficiente de correlación. ¿Sí? Estamos, ¿no? ¿Siguieron? Sí. Sí, profe. Entonces, bueno, a ver, veamos si esto da. O sea, debería dar, ¿no? Pero es covarianza. Entonces, la covarianza es 84,35. bien, dividido. Voy a abrir paréntesis. La celda B24. Bien, que la desviación estándar, le voy a poner acá, 12,02, que es la desviación estándar de C, por 0,78. 0,78. O sea, bueno, voy a sacarte el paréntesis de acá nada más, que no me gusta, y quedó. Pero fíjense que obtuve la desviación estándar, y yo no pedí la desviación estándar. ¿Qué pedimos? La varianza. Hay que elevarlo al cuadrado. Perfecto. Y la varianza, ¿sí? Así como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? La desviación estándar va a ser, perdón, la varianza va a ser el cuadrado de la desviación estándar. Voy a poner potencia. Y me da 84,94. Bueno, acá hay algunas cuestiones de redondeo, ¿no? Estuve usando 0,78 y demás, exacto. ¿Sí? Fue por eso. ¿No? ¿Estamos?
O sea que a partir de acá yo Los podré... ejercicios, profe, más ¿Cómo? o menos. Más o menos así van a ser los ejercicios en el parcial. Podría haber algo de esto. Está bonito. Interesante. ¿Bien? Pero sí, digamos, hay cosas así, digamos, de que ustedes deben razonar lo que están trabajando, ¿sí? Eso ténganlo presente. ¿Sí? Profe, Sí. en la matriz de covarianza, en el 80-74, eso sería la covarianza. A ver, ¿qué responde? Es No, la esa es varianza. la variancia. La varianza. Perdón. Fíjate las variables, ¿no? Está estatura con estatura, varianza de estatura. Peso con peso, varianza de peso. Estatura con peso, son dos variables distintas, es covarianza. ¿Sí? Diagonal principal, siempre varianza. Diagonal secundaria, covarianza. ¿Sí? Y en el caso de la matriz de correlación, diagonal principal son unos, porque es la correlación de cada variable consigo misma, que va a ser perfecta siempre. ¿Sí? Y en la diagonal secundaria sí tengo el coeficiente de correlación. ¿Sí? Que en realidad miro uno de los dos. Algunos software, el coeficiente de correlación lo muestran acá, y acá muestran un valor que a veces es chiquitito. Cuando son distintos es porque acá muestra un nivel de significación que ya lo van a ver en estadística 2. Pero si son distintos, ustedes miran siempre el que está acá abajo, en la parte triangular inferior. ¿Sí? No les vamos a poner eso en el parcial, si van a ser iguales, pero para las dudas. Bien. Cuando no coinciden es porque es otro valor que no lo vamos a ver ahora, que lo van a ver en estadística 2. Bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué quiere decir insesgada? O sea, yo sé que no tiene sesgo, pero... No, es algo que vamos a ver en estadística 2 y en realidad esto de acá me estaría indicando que esas varianzas fueron calculadas dividiendo por n-1 en lugar de por n. Bien, o sea, con la corrección. Sí, pero de nuevo, nosotros no vamos a tener esta salida en particular y si la tienen pueden usar y hacer el cálculo, no me importa, ¿sí? Porque lo que me importa es el valor que está ahí. ¿Sí? Pero en general, para los parciales vamos a usar n. ¿Sí? Sí, era de curioso. Sí. No, pero está bueno porque eso lo van a ver en estadística 2 y ahí sí va a tener importancia el n-1, ¿no? Como ahora que a los fines descriptivos dividir por n está bien, ¿sí? Ya sea muestra o población. El tema es a los fines de hacer inferencia, cuando yo tomo la muestra y quiero inferir algo de la población. Ahí ya cambia un poquito la bocha. ¿Sí? Ahí tengo que tener en cuenta el n-1. ¿Bien? Bien. Y una cosa, esto fíjense que arriba de esta salida también tenía número de observaciones por variable, entonces tengo 109, sería el n. ¿Sí? Tengo 109 en las dos, no es que sumo las dos. O sea, ¿por qué no sumo las dos? Porque de cada observación, de cada una de las 109, vi el peso y la estatura. Eso está diciendo. ¿Sí? No es que tengo 218 datos. ¿Sí? 218 observaciones. ¿Bien? Tengo 109 observaciones, pero pasa que a cada observación le vi la estatura y el peso. Medí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? No, Profe, Sí. yo tengo una consulta, pero es en relación al trabajo práctico. Sí, lo hacemos en un ratito, ¿sí? Cerramos esto y Sí, vamos al sí. trabajo. Bien. Profe, yo tengo una duda con el ejercicio 22 de la unidad 2. En realidad no es en sí una duda sobre el ejercicio, sino de cómo calculo el coeficiente de asimetría, que en la fórmula es, yo tengo que hacer la sumatoria de, por ejemplo, 90 menos la media, y así con cada uno elevado al cubo. Y todo Sí. eso hay que sumarlo. Sí. De todos modos, no van a tener una serie de datos así que tengan que hacer los cálculos manuales ustedes, ¿no? De nuevo, van a tener resultados parciales. Claro, porque el profe lo hiciste en un ejercicio, creo que lo hiciste vos, de los videos, y da 19.260 y a mí me da como 20.000 o 21.000. Por eso pregunto. Raro. ¿Esto qué hay que hacer acá? ¿Calcular coeficiente de asimetría? Sí, no debe haber sido alguien más porque no me acuerdo de haber hecho ejercicios de estos. Pero sí, puede haber sido alguna cuestión de cálculo, digamos, de error de cálculo. O sea, para hacer las diferencias, ir tomando las decimales y demás. Hay que hacer cada uno, ahí se van perdiendo decimal y todo eso. Por eso pregunto si se hace así, por ahí me estaba equivocando y no sé.
No, sí, es eso. La fórmula de aplicación es como la vieron hace un rato, en la primera parte. Sí, ¿Sí? Si ustedes hacen una planillita, una hoja de cálculo como la que vieron ahí, ¿sí? Deberían llegar los resultados a obtener un resultado concreto, así coherente. Por ahí si lo hacen con calculadora, quizás vamos poniendo decimales, entonces claro, se puede hacer puede haber alguna pérdida ahí, ¿sí? claro. No debería ser tan significativa, pero bueno, como no vamos a trabajar con datos exactos, con datos, ¿sí?, de la serie simple de todo, la pérdida para nosotros va a ser mínima. Si ustedes ya van a tener unos valores predeterminados, entonces va a haber una pérdida mínima, digamos, o puede haber unos errores mínimos por redondeo. Ok. Y con el coeficiente de kurtosis también lo mismo, nomás que elevado a la cuarta. Sí. Ok. ¿Sí? O sea, después operan todo, ¿sí? Sí. Hacen la fórmula completa, esa sería la parte intermedia, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Muchas gracias, profe. Bien. ¿Alguna duda más con respecto a estas cuestiones que estamos viendo ahora? Y así cerramos. Correlación, bien. Y covarianza. Bien. De nuevo, cuestiones a evaluar pueden tener salidas como esta, ¿sí? Parciales. Bien. Cosas como esta. Cosas como esta. Por ahí, para obtener cosas, no necesariamente algo directo que apliquen una fórmula, sino que tengan que trabajar un poquito, como hicimos recién, para buscar la varianza de X. ¿Bien? Y ese tipo de cosas pueden tener, ¿sí?